Hola, hoy nos toca hablar sobre la meiosis, que es otro tipo de división celular, muy diferente a la que vimos anteriormente, que es la mitosis. La primera diferencia que podemos encontrar entre las dos es que la mitosis es una división celular de una célula 2N que nos va a dar origen a dos células 2N, es decir, diploides, genéticamente casi idénticas. En el caso de la meiosis, estamos hablando de una célula 2N que nos va a dar origen a cuatro células N, es decir, haploides, totalmente diferentes entre ellas. Además, la mitosis es un solo mecanismo de forma directa. En el caso de la meiosis, se divide en dos, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 existe algo que se llama entrecruzamiento, recombinación. En inglés lo conocen como crossing over. Es donde diferentes brazos de los cromosomas se van a recombinar y el resultado de la meiosis 1 van a ser dos células, 2N, totalmente diferentes. El segundo paso, que sería la meiosis 2, es donde se va a dar otra vez una división de cada una de estas células, dando origen a cuatro células haploides N, totalmente diferentes entre ellas. Para que nos quede más en claro, vamos a ver esto. Los organismos eucariota tienen que dejar descendencia. Es decir, deben dejar una variabilidad genética. Y esto es sumamente importante. Si no existiera una variabilidad genética, nosotros seríamos prácticamente idénticos, seríamos clones, que es algo lo que ocurre en la reproducción asexual. Y si nosotros fuésemos clones, si nos llegara una enfermedad, la probabilidad de mortandad sería muy alta, porque nosotros no podremos defendernos para diferentes tipos de enfermedades. La variabilidad genética lo que nos ayuda y lo que ayuda a las especies en general es que si caen enfermedades, problemas de la naturaleza, es decir, viene una nevada, una insolación, X cosa, existen organismos que son capaces de sobrevivir a esas eventualidades. Entonces hay una selección previa. Por eso es que es tan importante la división celular, la diferenciación celular y sobre todo la meiosis junto con su diversificación genética. Así, la reproducción sexual solo va a ocurrir en organismos eucariota. Estamos hablando de plantas, animales, hongos, protozoos, algas. En las bacterias existe un mecanismo muy particular que lo vamos a ver después. Ahorita nos vamos a enfocar principalmente con los organismos eucariota. Ok, la división celular va a ocurrir solamente, la meiosis va a ocurrir solamente en las células germinales. Las células germinales en nosotros, los animales, lo mismo ocurre en plantas y hongos, son dos, las femeninas y las masculinas. De manera general les llamamos óvulos y espermatozoides. Y una vez más, es una sola célula que se va a dividir dando origen a cuatro gametos, que así es como le vamos a definir al final, como gametos. Ok, tenemos dos formas generales, una forma pequeña y una muy grande, una con un flagelo y otra sin este. Pero no todos los organismos son así. Pero vamos a comenzar con esta imagen general que nosotros tenemos. Los óvulos aparecen en las formas femeninas. Los espermatozoides aparecen en las formas masculinas. Y ambas células germinales van a presentar una carga genética tipo N, es decir, solo van a llevar un cromosoma. No van a llevar un par, van a llevar una unidad. Como les había comentado, no todos los gametos o células germinales van a presentar un flagelo, ni tampoco van a ser una forma sin flagelos, es decir, óvulos.
Existen organismos, principalmente aquellos que todavía están anclados muy cercanamente al ambiente acuático, ya sea marino, dulceacuícola o ambientes muy húmedos, por ejemplo en selvas, con algunas briofitas, algunas algas en general. Diferentes organismos pueden presentar o se pueden llegar a presentar dos células totalmente móviles, como es el caso de Codium, esta especie de Codium, que sería una alga. Y si ustedes se fijan, en el ciclo de vida, donde dice gametos, vamos a encontrar dos formas. Una masculina, que sería la que se encuentra del lado izquierdo, y una femenina, que es la que se encuentra del lado derecho. Lo que sí es muy común es que las células germinales femeninas generalmente van a tener un mayor volumen o un mayor tamaño en comparación a las masculinas. Eso sí es muy claro. Y que no se les olvide, las células germinales no forzosamente son óvulos, también pueden ser células que van a presentar flagelo. Las células germinales se encuentran dentro del sistema reproductor, en plantas, en estructuras florales, por ejemplo, en las anteras o en los en las anteras donde se encuentran los granos de polen o en las estructuras florales internas donde se encuentran los óvulos. En el caso de los mamíferos, de los animales particularmente, podemos encontrar dos sitios muy en particular que serían los ovarios y los testículos. A eso también le vamos a reconocer como gónadas humanas. En esas gónadas es donde se van a reproducir los diferentes gametos. Como ya les comenté, en los testículos y en los ovarios. Y así como se ve en la imagen, vamos a encontrar estas dos formas. A esto le vamos a llamar gametogénesis. Lo que es importante y debemos de tener bien en cuenta es cómo es la formación de los espermatozoides, cómo se forma este flagelo. Yo sé bien, y ustedes se recuerdan, que a través de los microtúbulos se están formando estos flagelos, así como cilios y diferentes formas de movimiento celular. Lo que es importante es la imagen que ustedes están observando, donde se encuentran los organelos dentro de una célula, además del centriolo, que es muy importante para las divisiones celulares, y el núcleo. El núcleo, el aparato de Golgi y este se van a posicionar en la forma delantera. Y a partir del centriolo se va a comenzar a formar este flagelo. El flagelo o el centriolo se va a pegar al núcleo y se va a ir estirando. Y conforme se va estirando, también la membrana celular o membrana plasmática va a enrollar a esta estructura. Y en la parte anterior del flagelo y posterior del núcleo, que sería la cabeza del cuerpo, vamos a encontrar una pieza media. Esta pieza media está llena de mitocondrias que van a hacer que toda esta energía haga muy ágil a la cola de los espermatozoides o el flagelo. Por eso y de forma general, las mitocondrias que tenemos todos los seres vivos provienen de nuestra madre, sobre todo de aquellas células germinales tipo óvulo que no tienen flagelo para desplazarse. En estos casos, todas las mitocondrias provienen de nuestra madre. Las mitocondrias provenientes de nuestro padre se utilizan para el movimiento del flagelo. Esta es una cosa bastante importante e interesante, ya que los resultados genéticos que realizamos a nivel mitocondrial siempre son de carácter femenino. Aunque se los apliquen a un elemento masculino, siempre son de carácter femenino. Y es por esta razón, porque estas mitocondrias solo funcionan para mover el flagelo del espermatozoide. Y una vez que se realiza la fecundación, es decir, cuando se toca el óvulo con el espermatozoide, esta pieza se desecha y solamente se va a quedar con la información genética, que sería un cromosoma o un cromosoma homólogo tipo N. Este va a entrar al óvulo y es donde se va a llevar a cabo una recombinación genética.
Durante la meiosis, una célula diploide 2N va a generar 4 células haploides. Como ya les he comentado, la fase diploide va a ocurrir en los organismos. Todas las células que existen en nuestro cuerpo, excepto las células germinales, se denominan somáticas. Las células germinales son las que van a realizar la meiosis o gametogénesis. Y el resultado de esta gametogénesis vamos a obtener dos tipos de células, ambos haploides, que serían las células germinales masculinas y las células germinales femeninas, a grosso modo en óvulos y espermatozoides. Y así es como vamos a ver el proceso de la meiosis. Diferentes mecanismos por los cuales las células se comienzan a dividir para dar origen a células haploides, que serían gametos. Durante la meiosis, una célula diploide genera 4 células haploides. Si se fijan y si recuerdan, yo les comenté que la meiosis la dividimos en dos pasos importantes, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1, una célula 2N, como se muestra en la imagen, va a comenzar a dividirse hasta formar y dar origen a dos células 2N. La diferencia entre esta parte y la meiosis es que aquí vamos a observar células diploides totalmente diferentes. Es decir, los cromosomas no son homólogos, no son idénticos, a diferencia de la mitosis. En la mitosis el resultado es genéticamente casi son iguales. Aquí no. Aquí las dos células son totalmente diferentes. Y si ustedes pueden ver la imagen, cómo inician los cromosomas, uno es rojo y el otro es azul, y al final cómo terminan, uno es azul con puntas rojas y el otro es rojo con puntas azules. Entonces, simple y llanamente por el color, podemos ver que son cosas diferentes. Hasta aquí termina la meiosis 1 e inicia el punto de la meiosis 2. Igual que en la anterior, que tenemos profase, metafase, anafase y telofase, aquí se denominan profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Y aquí ya no hay ningún crossing over. Aquí simplemente se dan todos estos mecanismos de división celular. Aquí, en este punto, ya no hay una duplicación del DNA. Aquí ya se termina. Aquí con el mismo DNA que tenemos es lo que va a ocurrir exactamente lo mismo. Los centrómeros se van a ir a cada uno de los polos, van a sacar estos microtúbulos, unos van a agarrar a los cromosomas, otros se van a empujar entre ellos y otros van a empujar la membrana plasmática para dar origen a dos células totalmente diferentes entre ellas, tanto morfológicamente como genéticamente, que es algo de lo que hemos estado hablando constantemente. Este proceso se denomina como gametogénesis y dependiendo qué es lo que den como resultado, es decir, óvulos o espermatozoides, van a recibir una denominación en particular. Si el resultado final son espermatozoides, se definen como espermatogénesis y si al final encontramos óvulos, se definen como oogénesis. Es decir, las mujeres, la gametogénesis se denomina oogénesis y en los hombres la gametogénesis se denomina espermatogénesis. Y al final es exactamente lo mismo, una meiosis en dos pasos, meiosis 1 y meiosis 2. Y desde el resultado de la meiosis 1 ya obtenemos una diferenciación genética totalmente diferente entre las células, a pesar de que siguen siendo células 2N. Algo importante, durante el proceso de la meiosis, que ya lo hemos comentado, y son las mismas fases de la mitosis, pero dividido en dos puntos, es decir, la meiosis 1 y la meiosis 2, se van a denominar exactamente igual. Sería la profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Y de aquí, que es el resultado de dos células, van a provenir la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. Y aquí hay un punto bastante importante, que sería durante la profase.
En la profase va a ocurrir un evento muy interesante, en el cual se denominan crossover o crossing over o recombinación genética o recombinación de los cromosomas. Y al final vamos a obtener cromosomas totalmente homólogos. Si ustedes ven las imágenes, podemos ver dos cromosomas homólogos de diferente color, pero son homólogos, es decir, son iguales con sus diferentes locus. Los locus es lo que ustedes pueden ver ahí con las letras ABC en mayúsculas y en minúsculas. Y al final vamos a obtener recombinaciones importantes. Este entrecruce que se ve en la imagen del central, donde se cruzan los cromosomas, y al final vamos a obtener cosas diferentes, eso es lo que le vamos a llamar crossover o crossing over. Bueno, si lo queremos ver más en forma, tenemos un cromosoma, el cual lo primero es que se tiene que replicar, que eso viene en la interfase. Se replica y vamos a encontrar cromosomas homólogos, es decir, dos cromosomas totalmente diferentes. Para facilitar la explicación le vamos a cambiar de color y entonces lo vamos a obtener de esta forma. Y les recuerdo, solamente es para facilitar la explicación. Ustedes deben de tener en mente que son idénticos. Ok. Otro punto bien importante es que debemos ver que estos cromosomas, además de ser idénticos, una parte o un cromosoma es femenino, es decir, proviene de nuestra madre, y el otro cromosoma es masculino, es decir, proviene de nuestro padre. Y al haber esta duplicación vamos a encontrar las mismas formas, los mismos locus, los mismos genes, lo mismo todo. Aquí no hay ningún problema y es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta parte de duplicación del DNA, transcripción y mitosis. Hasta aquí no hay nada nuevo, ya lo hemos estado explicando constantemente. Ahora, tenemos nuestro cromosoma y tenemos nuestro cromosoma homólogo. Lo vamos a separar, pero tengan ustedes en mente que siempre van a estar juntos. Simplemente para facilitar la explicación, los voy a separar. Entonces tengo un cromosoma original, que sería el azul, y la réplica, que sería el color oro. Los dos continúan ligados, es decir, están totalmente juntos. Y ciertos puntos se van a comenzar a intercalar. ¿Qué puntos? Son arbitrarios. Para ponerlos, yo voy a poner esos ejemplos, pero realmente esto puede ocurrir en diferentes puntos. Esto es la magia de la recombinación genética. Esta es la magia de la diversificación. No hay un punto en particular. Para el ejemplo vamos a utilizar ese brazo, el brazo izquierdo. Entonces esto lo separamos y vamos a agrandar la última parte, la parte superior. Y entonces tenemos la parte azul y la sección oro. E inicia la recombinación y simplemente se van a mover y se van a anclar en diferentes puntos. Obviamente esto se puede realizar porque están íntimamente ligados, así como se observa. Por eso es que se puede realizar. Si estuvieran separados, prácticamente no podría realizar estos movimientos porque se encuentran muy lejanos. Y solo ocurre en células germinales. En las células somáticas no ocurre, solo en células germinales. Y entonces este va a ser parte de nuestro resultado, el cual, si lo acercamos, solamente el cromosoma frontal, podemos ver esa diferencia. Si ya lo vemos más cercano, vamos a encontrar dos cromosomas homólogos. Así es como se verían si están íntimamente ligados. Entonces los vamos a separar una vez más. Y si se fijan, diferentes partes ya no corresponden a la parte original. Es decir, con los cromosomas homólogos con los que inició todo este recorrido. Para que no lo pierdan, los dos son azules. Obviamente en este caso también serían los dos azules, pero para facilitar el ejercicio los cambié de color. Entonces, ¿cuál es el resultado? Es la diversidad o diversificación genética. Es decir, no vamos a hacer organismos homólogos. Si los organismos homólogos son aquellos que presentan una reproducción asexual,
como la fragmentación, como la gemación, entre otros mecanismos. En esos casos, siempre van a ser clones, organismos idénticos al progenitor. De hecho, se podría decir que es el mismo individuo. A diferencia de este punto, en la reproducción sexual y gracias a la recombinación, gracias al crossing over, podemos encontrar esto, que sería la diversidad genética que nos va a dar pauta para sobrevivir a diferentes elementos. Y esta es la importancia, la gran importancia de la reproducción sexual. Para que no se nos olvide, la meiosis se divide en dos, meiosis 1 y meiosis 2. Tenemos la interfase, donde inicia todo con una célula 2N, una célula gamética, una célula que va a dar origen a diferentes gametos, ya sea espermatogénesis u ogénesis, es decir, espermatozoides u óvulos. El primer punto es la profase, y en la profase es donde ocurre el entrecruzamiento, es decir, el crossing over. Posteriormente viene a cabo la metafase, la anafase y la telofase, donde se va a separar y va a dar origen a dos células 2N totalmente diferentes genéticamente. El segundo punto, que es la meiosis 2, se va a llevar a cabo con el resultado de cada una de estas células. Por eso es que en la parte inferior dice que este mecanismo o esta parte del mecanismo o esta segunda parte se realiza dos veces, uno por célula. Aquí ya no existe una duplicación del DNA, aquí ya no pasa nada, aquí simplemente inicia con la profase 2, donde se desaparece una vez más el núcleo, los centrómeros se dirigen a los polos, comienza a ver este crecimiento de los microtúbulos. La metafase 2, donde los cromosomas se colocan en la parte ecuatorial, es decir, en la parte media de la célula, para que ocurra la anafase 2. En la anafase 2, estos microtúbulos que chocan entre ellos se van a empujar. Los cromosomas, los microtúbulos que tocaron a los cromosomas van a jalar uno para cada lado. Aquí estamos hablando de unidades, no de pares. Entonces agarran una unidad hacia un costado y la otra unidad a otro costado. Y además tenemos estos microtúbulos conocidos como áster, los cuales van a empujar la membrana plasmática. En la telofase vuelven a aparecer estos núcleos, los centrómeros, mitocondrias, retículo endoplasmático y diferentes organelos se van a encontrar ahí para que se comience a separar y realizar la citocínesis. Y todo esto es lo que conocemos como meiosis, y dividido en dos pasos, meiosis 1 y meiosis 2. Y no se les olvide, el entrecruzamiento es al inicio de la meiosis, el crossing over. Y por ello es que siempre vamos a obtener células diferentes. Bueno, esto sería todo para este video. Espero le entiendan. Si no, lo vemos en el salón. Saludos y nos vemos.